para dejar patente de que efectivamente era quien decía ser, y luego firmó, y la firma caligráficamente estaba contrastada con un perito calígrafo con la de su carnet de identidad. Este chico desde el más allá lo que quería era precisamente decir que el amigo no tenía culpa para que lo dejaran. Y los padres, que desde un primer momento habían estado muy fieros, muy valientes, muy punibles para que le metieran preso, no le quedó otro remedio que ir al juez para decir, mira, esto puedo testiguar de que esto que dice aquí esta carta es verdad. Y el chico Xavier, una persona que vive en otro sitio, ni los conocía, ¿verdad? Entonces dice, esta es la sentencia del juez. Además, una sentencia que, no habiendo sentencias nunca sobre este tema, pues crea una jurisprudencia. Después de los análisis, dicta sentencia a favor del joven José Divino, que es absuelto, y el juez lo justifica con la siguiente alegación. Tenemos que dar credibilidad a los mensajes, a pesar que en la justicia todavía no haya pasado nada igual, en que la propia víctima, después de su muerte, viene a revelar y proveer datos al juez para la sentencia. El mensaje absuelve de culpa al acusado. Habla del juego con el arma y el disparo de esta. Relaciona este hecho con las declaraciones hechas por el acusado. Veredicto. Se juzga improcedente la denuncia, siendo a la persona de José Divino absuelto de las acusaciones. Esto fue un precedente en Brasil, que posteriormente ha habido otros 3 más de este estilo. Entonces, llega un momento que uno se plantea eso de que vienen, nadie ha venido para decirlo, uy, está lleno. O sea, es que es increíble, las personas que quieren investigar sobre el tema tienen ahí mucho de donde tocar. Este es Chico Xavier, asistido por algunos espíritus, en el trance precisamente de escritura automática, lo que es psicografía. Crónica de un despertar era uno de los libros que también nos estaba recomendando hace un momento, donde el espíritu Alfonso, que no sabía cuánto tiempo había pasado de pie mirando su cuerpo tumbado y creyendo estar soñando, Alfonso no sabía que estaba muerto. Acompaña su cadáver en el coche fúnebre, sófoco y terror cuando la caja con su cuerpo bajo la sepultura. El pobre estuvo unas cuantas semanas allá abajo viendo cómo se descomponía el cuerpo, pero él seguía pensando de que era un mal sueño, hasta que otros espíritus que por allí fueron a decirle, no, que es que tú ya no estás en el mundo de los vivos. Y entonces cuando él se da cuenta de eso y dice, oye, pues era verdad, sale ya de allí. Pero bueno, esto lo digo porque yo particularmente pienso que el día que me toque no quiero que sea enterrado, quiero que me incineren. Pero no creo ni siquiera, aunque me enterrasen, no creo siquiera que llegara a pasar por esta situación, porque hoy tengo el conocimiento de saber cómo es este proceso. Y cuando llegue, estoy seguro que sabré darme cuenta para enseguida poder desligarme del cuerpo y salir. Pero claro, no es muchas veces tan fácil el desligarse del cuerpo. Las personas que han vivido de una forma material, de una forma pensando solamente en los bienes materiales, en las cosas, en los coches, en las casas, y nunca se han ocupado de la parte espiritual, les va a resultar un poco más difícil aceptar que esa realidad, ¿verdad? Las personas, por el contrario, que se van haciendo su espiritualidad, que van siendo buenos, caritativos, que se van dando cuenta de que la vida continúa más allá y todo esto, les va a resultar más fácil reconocerse en esa situación y poderse desprender para continuar su viaje. Y ahora, para terminar, antes de pasar a las preguntas, quería referirme precisamente a este Ernesto Bozano, que escribió algunos libros como Apariciones de difuntos o Crisis de la muerte. En cuanto a la crisis de la muerte, viene una serie de relatos hechos en primera persona por aquellos espíritus que han dejado la tierra, a modo de lo que decía antes, si uno puede venir a decir, oye, ¿qué pasa esto? ¿Por qué no lo va a hacer? Si cree, está haciendo bien, a mí me pasaría, yo querría venir a decir, oye, no viváis así, rectificar la forma de vida, porque es que esto no se acaba ahí, continúa, y podemos sufrir más o menos dependiendo de cómo vayamos viviendo. Entonces, aquí os voy a leer. Esto es un chico que muere en
la guerra, en 1917, y una vez que llega allí, pues dándose cuenta, escribe una carta a sus familiares. Y dice así: los seres que viven en el medio terrestre tienen mucho que aprender acerca del estado que les espera después de la muerte. Quiero decir, del instante en que el espíritu se despega del organismo corporal. Me ha sido permitido hablarte de eso brevemente en este mensaje. Comienzo por decir que no habrá dos espíritus desencarnados que tengan que pasar por la misma experiencia al respecto. Sin embargo, estas variadas experiencias representan una circunstancia común, la de que los espíritus creen en un principio estar todavía entre los vivos, y los que atravesaron una agonía de sufrimientos quedan profundamente sorprendidos de encontrarse curados de repente. Tal es la alegría experimentada que puede ser esta la impresión más fuerte que sucede a la crisis de la muerte. Cuando morí, o más exactamente cuando mi cuerpo murió, me sentí más vivo que nunca y esperaba recibir orden para un nuevo paso al frente. Pensaba todavía que estaba vivo y que iban a volver a atacar. Al ser herido por el proyectil que me mató, estábamos separados de nuestro regimiento e intentábamos con grandes precauciones ponernos de nuevo en contacto con él. Algunas veces los espíritus desencarnados, al encontrarse solos en un medio desconocido, experimentan gran pavor, pero eso solo se da con los que en vida fueron profundamente egoístas y nunca dirigieron sus pensamientos hacia Dios. Aún y todo, llegado el momento, esos espíritus son ayudados y animados por sus espíritus guías, pero les es necesario primeramente adquirir una espiritualidad suficiente para encontrarse en condiciones de percibir a los espíritus guías. Casi todos los desencarnados pasan por un periodo de sueño reparador que puede durar semanas o meses. Esto depende de las circunstancias en que murieron. En mi caso fui muerto de manera fulminante. No sufrí, no pasé por enfermedades agotadoras. A pesar de eso, sin embargo, estuve sumergido en el sueño durante cerca de una semana, debido a que al haber sido una muerte súbita, mi cuerpo fluídico fue bruscamente arrancado del cuerpo somático, produciéndome un contragolpe sensible en el primero. Cuando entre los espíritus recién llegados hay los que se encuentran ligados por vivos afectos a otros espíritus desencarnados algún tiempo antes, estos últimos les salen al encuentro antes de que pasen por la fase del sueño reparador. No se puede imaginar ventura mejor que la de esos encuentros en el mundo espiritual, después de largas separaciones que parecían definitivas. Aunque saben que tendrán que separarse todavía por cierto tiempo, no lo lamentan ante la evidencia de saber que estas separaciones ya no serán como las anteriores, y cuando los espíritus recién llegados despiertan del sueño, sus guías intervienen para informarlos del adiestramiento espiritual que para cada uno está reservado. Desde luego que cuando uno tiene la oportunidad de transmitir desde el otro lado estas cosas para sus familiares, sus allegados, es maravilloso. Y la verdad es que hay muchos, pero muchos más de los que nosotros nos imaginamos, que constantemente, día a día, están pasando por estas. Ahora me gustaría incluso, para terminar, si esto me lo deja hacer, esto es un libro también que escribió Francisco Cándido Xavier, que es Nuestro Hogar, donde relata la vida en el mundo espiritual, aunque la traducción, cuando hicieron la película en versión española y en inglés, le dieron el nombre de Astral City. He cogido 2 minutos de tráiler para mostrarlo, por si alguien tiene la oportunidad, que creo que va a ser muy, muy interesante. Andrea, Dios mío, Andrea.
no se ve bien, veo que va a trompicones, entonces voy a intentar, si la puedo recuperar de dentro, si la puedo recuperar y se la pongo ahora. En fin, ahora en breve, el día 22 al 24 de este mes de marzo, tendremos las jornadas espíritas del Mediterráneo, que se van a realizar aquí al lado, en Alfoz del Pi. Por si alguien quiere profundizar más, porque allí vamos a estar 2 días, aquí ha sido apenas 1 hora, tenemos esta conferencia que es Experiencias cercanas a la muerte, que nos ofrecerá un compañero del grupo de Villena, será en el Centro Social del Albir, a las 6:30 de la tarde del día 22, viernes 22 de marzo. Y luego tendrán comienzo las jornadas espíritas del Mediterráneo, que este año he querido que se llamen con el mismo título de esta conferencia, Educación para la Muerte. Y allí nos juntamos aproximadamente unos 18 centros espíritas de toda la geografía, especialmente del arco mediterráneo, y lo desgranamos todo bastante desgranado, por si alguien tuviera intención de ello. Y aquí es donde terminamos con la reflexión que educar para la muerte es educar para la vida. Muchas gracias. ¿Qué día está dicho? Viernes 22 de marzo. 22 de marzo. Bueno, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? A ver si puedo pasar la hora. A ver si puede pasar la hora. El sonido tiene que ser por aquí, ¿no? ¡André! ¡Dios mío! ¡André! ¡André! Hola, André. ¿Cómo estás? ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son los? ¿Por qué le pasó todo aquello? Todas esas preguntas te serán respondidas en su momento. Exijo una explicación. La vida en la Tierra es una copia de la de aquí. Aquí todo tiene un porqué y un sentido. Ya lo descubrirás. Dios mío. Quería preguntarle cómo puedo enviar un mensaje a mi familia. Necesito verlos. ¿Cómo era él, Clarisa? Era un hombre bueno, sin tiempo para nosotros. Queridos hermanos, una gran guerra de alcance mundial está a punto de estallar. Millones de almas volverán dentro de poco. No puedo esperar años para volver. Tendremos que irnos. Perdón. Hay corazones que rezan por ti. Hijo mío. André, el mundo necesita historias felices. Siempre estamos a tiempo de volver a empezar. ¿Alguna vez habías imaginado la vida después de la vida? Muy bien, pues os recomiendo esta película, ¿eh? Muy interesante. Nada, le hemos dado un aplauso ya. ¿Le damos Sí, otro? Bueno, el reconocimiento te regalo una tacita con tu imagen y con la imagen del faro para que te acuerdes. Muy bien, muchas gracias. Ay, muy bien. Oye, perdón, Bueno, perdón. muy bien. Después de repetir Después lo hacemos. fallé ahí. Bueno, ahora empezamos con las preguntas.
Quería deciros que las conferencias ya veis lo variadas que son. La semana pasada vino un director de teatro, ahora un espiritista o espirista, y la semana que viene tenemos a Antonio Esquivia Sainz Pardo, y él hablará sobre las cuevas de Puente Viesgo, cuna del arte rupestre europeo. Aquí nos vemos a las 6:30 la semana que viene. Y bueno, y vamos a empezar con las preguntas. Seguro que hay muchas. A ver, por favor. Caparrós. Buenas tardes. Quiero felicitarle por su exposición. Yo tengo el pensamiento de que cuando nacemos empezamos a morir. Hay un proceso hasta la muerte, con el cumplimiento de años, que cada día, al principio no pensamos en la muerte, conforme evolucionamos y cumplimos años, llegamos al momento de que cada día estamos más inútiles y de una forma natural y conscientemente, pues nuestro cerebro nos prepara para la muerte. La primera pregunta que se me ocurre, este proceso natural cuando se ve cortado por un accidente de tráfico, que uno sale de su casa lleno de vida y la muerte le interrumpe ahí, ¿qué pasa con esa persona que no está preparada para la muerte? En segundo lugar, quisiera preguntarle en el sentido de que esta teoría que has expuesto después de la muerte, porque yo la entiendo así, ¿no? Lo has explicado muy bien, que científicamente no podríamos discutir mucho hasta qué punto esas sensaciones después de la muerte son reales o son pensamientos o están justificadas por nuestro cerebro en la parte que no conocemos, que es una preparación a. Y tercera pregunta, perdonadme, es el tema después de la muerte para personas volvientes. Ha explicado muy bien los 5 procesos. Esos procesos se pueden acortar, porque hay personas que lo alargan más, lo alargan menos. Con medicación se podría ayudar. Gracias. Vamos a ver si podemos responder a todo, si es que me acuerdo, porque ha sido otras preguntas. Bien, la primera de ellas es recordar que hablaba sobre el tema de la diferencia que puede existir entre una muerte más natural, por vejez, a la que puede haber por un accidente. Vamos a ver. Muerte es en el momento en el que el alma deja el cuerpo. Ahí es donde hay muerte. Hasta que no empieza ese proceso, puede haber una muerte simulada. Es decir, hay muchos casos que están estudiados en la CPM de personas que deja de latir el corazón, da el encefalograma plano, pero gracias a los avances que hay de resucitación, le aplican electroshock, masajes cardíacos, etc., y vuelven a recuperarlos. Y a lo mejor han estado 4 o 5 minutos, pero hay casos también que han estado hasta 4 horas, y que estaban muertos y han vuelto otra vez. Estas experiencias están reflejadas, hay personas que se han dedicado precisamente a recopilarlas, como por ejemplo Ian Stevenson, como por ejemplo el doctor cirujano vascular Pim van Lommel de Holanda, y se han dado cuenta de que todos estos que llaman ECM, experiencias cercanas a la muerte, tienen unos procesos, y que las personas cuando salen de ahí, no todas, pero muchas, relatan un proceso con el que han pasado y que tienen muchas similitudes. Entonces, de hecho, el doctor Pim van Lommel sí que escribió este estudio que realizó en una revista científica, tiene cierta notoriedad. Pero este es un tema, por ejemplo, que el día 22, cuando en la conferencia de ECM se va a exponer y se va a abrir mucho más y se van a dar más evidencias. Entonces, el que la muerte sea repentina, como el caso que he estado leyendo, de una persona que con un tiro muere instantáneamente, y él no siente ni siquiera dolor, porque siente como que está feliz, se siente vivo, oye, ve, y, o sea, como si estuviera vivo. Es la primera impresión que tiene. Es más, todavía cree que está intentando volver a recuperar el pelotón para ir al frente.
pero él manda este mensaje para que sepamos aquí, ¿verdad? Una persona cuando muere de forma natural es como una lamparita que se extingue porque le falta aceite. Cuando se acaba el aceite se va extinguiendo la llamita y ahí se quema. Pero también se puede coger la llamita y apagar de golpe, como el caso de este muchacho que estábamos antes. Diferencia no hay ninguna. La diferencia es que cuando el cuerpo es arrebatado de una forma tan rápida que no se espera, el proceso puede ser distinto en el sentido de que al no saber que ha muerto, porque no lo esperaba, pues él se encuentre tan vivo que no quiera admitir esa muerte. Sí es verdad que esto, las personas que están más espiritualizadas, que viven de una manera más pensando de cara a la espiritualidad, pues esto lo suelen reconocer antes que otras que pues simplemente han vivido de una forma por y para la materia, que tampoco es que sea culpa de ellos, porque también nos han enseñado de una manera que no te daban opción. Si la opción era cielo o infierno y además somos malillos, pues mira, aquí esto, cuando llega a la época uno de la adolescencia, que viene la rebeldía, entonces uno dice, ¿qué va? Eso es mentira, yo soy ateo, pero yo esto no lo creo, entonces me hago ateo, ¿verdad? No creo en nada. O materialista. Cuando te mueres te entierran y se acabó. El vivo al hoyo, el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Pues es exactamente eso. Cuando las personas tienen cierta conciencia, y por eso la conferencia iba sobre educar para la muerte, el tomar conciencia de ello, de que es una realidad, que vamos a pasar por ella. Y cuanto mejor vayamos preparados, cuantas más cosas escuchemos, sabremos reconocerlas. Nadie tiene que creer, por supuesto, lo que yo digo. Yo lo hago con toda la buena voluntad que me da el conocimiento que tengo de intentar exponerlo para que otras personas lo puedan ver, pero no hay que creer. Es más, yo soy de los que digo, yo no me lo creo, así es que voy a investigarlo y así salgo de dudas. ¿La otra pregunta cuál era? La otra pregunta estaba condicionada en que después de la muerte vienen estos espíritus y tal. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto eso es real o es una provocación de nuestro cerebro que nos prepara de esa manera? El cerebro, una vez que ha habido muerte, ya está, ya dejó, según la ciencia, el cerebro ha muerto, ya no tiene más. Aquí hay un problema y es que llamamos cerebro, o mejor dicho, confundimos la causa con el efecto. El ser pensante, el ser inteligente, el ser capaz de amar, el ser capaz de sufrir es el espíritu. El cuerpo es un vehículo. Entonces el cerebro es otro órgano de ese vehículo. No es el cerebro el que piensa, es el espíritu. Y se vale del cerebro para poder utilizar ese cuerpo, pero somos espíritu. Esto es una cosa que siempre me gusta remarcarla, porque hay espíritus, uy, qué miedo, y no, vamos a ver. Nosotros somos espíritu. Yo soy un espíritu que en este momento me encuentro encarnado en este cuerpo que se llama Joaquín Huete, pero soy espíritu. Y un día dejaré el cuerpo, y el cuerpo se disgregará aquí, pues las moléculas, lo que hay en la tierra, el hierro, el calcio, el agua, todo, y volverá, pero el ser inteligente, el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, el libre albedrío, todo eso es el espíritu. ¿Tiene algo más? Sí, La tercera, ¿cuál es? Más preguntas, sí. el proceso, digamos, A ver si de termina. la persona del duelo, ¿eso se puede acortar con medicamentos? Vamos a ver, el proceso del duelo hay que pasarlo. Lo que ocurre es que a todo el mundo no le da igual y hay personas que sí que necesitan de ciertas terapias y sobre todo si es muy fuerte la parte del proceso, sobre todo la parte en el que uno entra en depresión, pues hay muchas veces que es aconsejable, pero eso ya tiene que ser un especialista en medicina que tiene que dictaminarlo. Yo me quedo ahí en las puertas nada más, yo no entro en ese terreno. Gracias. A ver, Carmen y después Óscar. Gracias. Carmen. Yo en el caso que habla del final, pues siempre se ve el cuerpo físico entero ahí moviéndose. Pero ¿qué ocurre en el caso de tener un testamento vital
en el que se ha puesto, el que te quiten todas las cosas que puedan ser útiles, de córnea, de hígado, de corazón, si pueden ser útiles para trasplante, y que el resto del cuerpo, todos los demás órganos, vayan a la Facultad de Medicina, a donde hacen falta cuerpos y elementos para que los estudiantes estudien. No sé si en el cuerpo físico, en este caso, está estudiado algo en este campo, o qué puede ocurrir, porque si te quedas por ahí en plan de espíritu, ya no importa que tengas cuerpo o no tengas cuerpo. El cuerpo, de todos modos, se iba a pudrir. El espíritu le da lo mismo. Una vez que se ha liberado de esa cárcel, una vez que se ha liberado del cuerpo físico, le da lo mismo lo que hagan con él. Él continúa. Si el sueño ese que has dicho que ocurre, ¿no?, después de la muerte, puede durar hasta una semana o más. Pero es un sueño como espíritu, no estoy hablando, ya no en el cuerpo. O sea, que el cuerpo... Es una especie de, como tiene que hacer esa transición y empezar a desenvolverse dentro de lo que es el mundo espiritual, pues necesita calmarse de todo lo que trae consigo, y más sobre todo en casos, por ejemplo, que ha habido una enfermedad larga, que ha estado muy medicado, pues todo eso también lo somatiza de alguna forma el perispíritu, que es el cuerpo espiritual, y entonces todo eso tiene que ir dejándolo, toda esa confusión, y por eso está el tiempo, que lo tienen relajado, dormidito, y que luego, has visto en la película cómo aparecen en un hospital, ¿verdad? Pues ahí, cuando llegan a esa fase, es cuando ya les empiezan a tratar, cuando ya han despertado de ese sueño, empiezan a tratarles, empiezan a explicarles, aunque muchos llegan con ¿y qué pasa aquí? ¿Y esto qué es? Y tengo muchas preguntas, tranquilo, ahí ya no tienes prisa, poco a poco. A ver, gracias. Óscar, y después vamos a seguir. ¿Sí? Hola nuevamente. Sí. Buenas tardes. Gracias por la charla, ¿no? Muy interesante. Y con todo respeto, ni creo ni dejo de creer, porque esto es difícil de demostrar, y menos en la primera conferencia, ¿no? Y veo que el espiritismo nació más o menos en el siglo XIX en Francia, de la mano de Allan Kardec, de que yo tengo referencia de cuando vivía en Brasil, que de ahí se habla mucho, y hay mucha también usurpación, ¿no?, por la ignorancia de la gente también. Pero también Sócrates creía en el más allá, de hecho toma la filosofía de Sócrates y Platón es la que posteriormente ha venido a confirmar los espíritus, efectivamente, a través de las obras de la... Y no pretendo meter una conferencia en tu conferencia, pero esto para hilvanarlo lo tengo aquí pensadito, ¿no? Luego Platón, que se mete con el alma, por eso es el clásico de los clásicos, y fue tomado por el cristianismo, ¿no? Entonces, ya esto es un preámbulo, ¿no? Y la pregunta, con el descenso de la natalidad, ¿cómo se la van a arreglar para reencarnar, que no va a haber nacimiento? Esto es un poco en broma, en serio. Si conoces el secreto, se lo pasamos a los políticos de Madrid. Bueno, por eso no hay que preocuparse, porque la naturaleza es sabia y la providencia divina más todavía. Lo que dices que no hay aparcamiento de... No, vamos a ver. De espíritu, por ahí. Se vive el mundo espiritual es amplio, vamos a ver, es que daría para tantas conferencias. Ahí entraríamos en otra que sería la vida en el mundo espiritual, donde veríamos, me preguntaban en la radio ayer precisamente, dice, y si tantos espíritus que van muriendo, ¿y dónde está? ¿Hay un almacén de espíritus? Y yo le dije, ¿tú has probado un día subir a la montaña en una noche, en un sitio donde no haya luces y que esté el cielo despejado, y me dices cuando miras arriba qué ves? ¿Qué ves en ese universo? Y todo lo que no ves que está más allá, o por la derecha o por la izquierda, por debajo. Si solamente en el universo más próximo que tenemos 4 billones de soles, de estrellas. Si es que el universo es inmenso, infinito, ¿es que Dios iba a hacer algo que fuera inútil? ¿Es que no hay muchas moradas en la casa de mi Padre, decía Jesús? Hay muchos sitios. Bueno, pues Lola y después Pablo. A ver, yo quería responderle a la señora que ha hablado que ha hablado antes que Óscar, y es que desde el siglo XIV el libro tibetano de los muertos ya decía
que una vez que el espíritu deja el cuerpo, hay una conexión durante 3 días del espíritu con el cuerpo a través del hilo de plata. Entonces, durante esos 3 días uno ve cómo sale del cuerpo, o sea, ve su propio cadáver, cómo está la habitación donde lo están velando, cómo va la gente a acompañarlo al cementerio, cómo ve su propia tumba, todo eso lo ve. ¿Y qué ocurre cuando el cuerpo, en vez de ser inhumado, en vez de enterrarlo en un nicho, en un panteón, lo queman, es incinerado? Pues que el hilo de plata se rompe más pronto y entonces el espíritu se puede elevar a un plano superior. Pero no es cierto totalmente esto de un cielo y un infierno, porque los libros o la tradición hinduista oriental, no solamente el libro de los muertos, lo que dice es que una vez que se ha muerto hay un espacio, un periodo de tiempo que puede estar tipificado en varias fases, donde uno pasa primero por un estado para solucionar sus problemas espirituales, hasta que se va elevando espiritualmente, y cuando llega al último plano es cuando pasa a esa especie de cielo de felicidad total en unión con Dios. Y una vez que se superan todos esos planos es cuando otra vez, lo explicará el ponente más adelante, se puede uno volver a reencarnar en otro cuerpo. Eso es lo que quería decirle. Gracias, Lola. Pablo. Sí, hay una cosa que quería... Yo conozco también el libro tibetano de los muertos y bueno, hay una serie de matices, apreciaciones que como es tan cambiante, de hecho no hay 2 personas iguales, no hay 2 tipos de muertes iguales, ni hay 2 tipos de sufrimientos iguales, porque cada uno depende también de la evolución que tiene, de cómo utilizar el libre albedrío, etc. El cielo y el infierno, no sé si se me habrá entendido antes, yo hablaba por las tradiciones que tenemos, es decir, lo que nos han enseñado. Yo sé que cielo y infierno no hay. De hecho, no hace mucho la Iglesia ya empezó a decir que el cielo y el infierno no son sitios concretos, sino que son estados del alma. Es decir, uno puede estar feliz y contento y estar en su cielo, o estar en un infierno lleno de ira, cargado de odios, etc. Entonces son estados del alma, no es un sitio definido, solamente eso. A ver, Pablo. Sí. Bueno, yo quería manifestar primero mi profundo respeto hacia su forma de pensar, su forma de creer y manifestar mi verdadera envidia. O sea, a mí me gustaría creer todo eso. Pero lo cierto es que yo soy bastante escéptico, diría casi absolutamente escéptico hacia los planteamientos que no tengan una base científica. Todo lo que he hablado pertenece a la parapsicología, es uno de los fenómenos más de la parapsicología. El ser humano, desde que existe, ha sido un gran esfuerzo siempre buscando la inmortalidad, de una manera distinta. Las religiones, bien sea el musulmán, bien sea el que cree en la reencarnación, bien sea pensando en Jesucristo, hecho Dios, lo que busca verdaderamente es perpetuarse, no perecer del todo. Entonces, muchas ramas de la ciencia se han preocupado de investigar esto desde un punto de vista científico. Por ejemplo, desde un punto de vista de la parapsicología, todo lo que han sido las psicofonías no tenían más fin que intentar comunicarse de alguna forma con esos seres que no morían del todo, a ver si había alguna forma de comunicarse con ellos. Las telepatías, muchos dentro de la psicología, de todos los fenómenos psi kappa y psi gamma, se han dedicado muy especialmente a buscar esa forma de inmortalidad. Sin embargo, nunca se ha podido repetir un fenómeno que nos demuestre que esa inmortalidad existe. Y repito e insisto, me encantaría pensar como usted, creer exactamente igual que usted, pero me es muy difícil. O sea, desde que el ser humano empieza verdaderamente a tener raciocinio, siempre es la búsqueda incansable de la inmortalidad. Fijémonos en los egipcios, fijémonos en todas las culturas, ¿no? En definitiva. Pero ya digo, lo que me produce esta charla es envidia hacia usted, porque a mí me gustaría creer lo mismo, ¿no? O sea que enhorabuena por la charla. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a ver, yo hace muchísimos años estuve estudiando parapsicología, aunque no es una ciencia académica, y de hecho soy un investigador de campo de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que está aquí en San Vicente del Raspeig.
Pero verás, me encontré con una cosa, y es que después de muchos años de investigar, llegó un momento que dije, ¿para qué sirve, como algunos compañeros míos, tener 20.000 psicofonías guardadas allí en el stand, en cintas de cassette? ¿Para qué les sirve? Yo he encontrado algo que me dice mucho más, porque es que ellos están buscando una prueba de alguien que les diga algo. Y yo las tengo a través de, no de la grabación psicofónica, sino a través, por ejemplo, de otras formas mediúnicas, como es la psicografía, que es más directa de una persona que se pone y estando en otro estado, que incluso no puede estar ni pensando en eso, y está escribiendo lo que está recibiendo de él. Y además hay datos que se contrastan. Por supuesto, yo igual respeto, y como no quiero convencer a nadie, por eso decía antes, el que tenga interés, el que le despierte algo dentro, puede investigar. Hay mucho donde investigar, mucha bibliografía, y también hay investigación de campo. Hay muchos científicos que se han dedicado a estudiar esto. Le voy a poner un caso. La Sociedad Dialéctica de Londres, cuando estaba en auge todo el tema de la fenomenología espírita en Francia, a uno de los más distinguidos investigadores que tenía, le encarga que haga una investigación sobre el tema de los fenómenos espiritistas, con el fin de poder demostrar de que eran falsos y que aquello era una pantomima. Muy bien. Se lo encargaron a William Crookes, que además es un eminente científico que ha hecho descubrimientos que nos han facilitado que podamos ver la televisión, entre otros muchos, ¿verdad? Los rayos catódicos, el elemento químico talio lo descubrió él, etcétera, etcétera. Pues él, junto con un equipo de otras 18 personas, todos científicos en distintas áreas, estuvo durante 22 meses estudiando a distintos mediums y viendo las cosas que allí pasaban y aplicando el método científico. Y cuando al cabo del tiempo volvió a la Sociedad Dialéctica, dijo, ustedes me dijeron que estudiara en profundidad si estos fenómenos son posibles, mas yo le digo, no solamente son posibles, sino que son reales. A partir de ese momento empezaron, claro, hay personas que no se molestan en decir, bueno, pues como yo no estoy de acuerdo, voy a hacer yo una investigación mía propia a ver si es verdad o no. No, lo fácil era decir, otro que se ha vuelto loco, este no hay que hacerle ni caso. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos de ciencia, yo les puedo nombrar muchísimos científicos que se encargan de estudiar la vida después de la muerte, que se encargan de las ECM, de multitud de cosas, casos de reencarnación comprobados, verificados, pero esto no sirve de nada, porque el que no quiere creer, no va a creer, y tampoco tiene por qué. Yo no vengo aquí a convencer a nadie, solamente a exponer. Gracias. Vale. Es que Pablo, yo quería comentar que Pablo, por su trabajo, ve la muerte casi a diario, ¿verdad, Pablo? Muy continua. Por eso él la ve de otra forma. Pepi, esta señora y después Mercedes, ¿eh? A ver, Pepi. Bueno, yo lo que quiero decir... Levanta la voz, por favor, que te oigan bien. ¿Ya? Sí, levanta. Quiero decirles que doy fe completamente a lo que este señor, porque yo lo vivo. O sea, yo soy una persona, lo que pasa es que estas cosas, si las hablas, pues te toman como, bueno, pero yo veo, los espíritus vienen, me hablan. De hecho, he estado 9 años en el Hospital de San Juan de Dios de Madrid, de voluntaria con terminales paliativos. Y he visto muchas personas, claro, marcharse y cómo salir de su cuerpo su espíritu. Eso lo he visto yo. Del pleso solar, del pecho, sale. Y a otras salen sobre la coronilla para conectarse con el mundo. Eso lo he presenciado yo. Bueno, muchas gracias. Lo he presenciado y de verdad, he tenido muchas experiencias. Una de ellas, hace unos años, murió el padre de una amiga, estuve allí,
estaba delante de... viéndole en la caja, y de repente le vi a él mismo, mirándose. Se miraba y se estaba viendo. Decía, ¿soy yo? ¿Qué hago? Eso lo vi yo. Y es cierto. Tengo muchos casos, pero es que de verdad vivimos en una sociedad que estas cosas es como tabú. No se puede... Muchas gracias por tu testimonio. Te tengo que decir que eres una valiente y quiero también hacer la observación de que esto precisamente es lo que forma parte de las apreciaciones subjetivas. Y hay muchas, porque yo en muchos años no he conocido una sola familia que no me haya contado algo que ha pasado en alguien de la familia, o un primo que ha tenido una visión, o el hijo que ha visto esto, o el otro que ha tenido aquello. Lo que pasa es que no lo hablamos, nos da miedo. Entonces romper esa barrera y poder decirlo son experiencias subjetivas, pero son muy válidas. Cuando uno va a un doctor y le cuenta el problema que tiene, que le duele un riñón o que le duele la cervical, lo primero que valora el doctor es la experiencia